Vale. Bueno, pues en primer lugar agradecer evidentemente la SICOT y la OTI la invitación al doctor Ramírez para participar en este primer congreso virtual de columna pediátrica, y a mí se me ha asignado presentar un caso clínico sobre metacasting. No va a ser exactamente un caso, sino que vamos a utilizar varios casos para ir desarrollando la presentación, y traigo esta frase de J.I. James del año 59 sobre la sobre la escoliosis infantil, para que recordemos un poco la gravedad de esta enfermedad. Se desarrolla rápida e inexorablemente, provocando la forma más severa de deformidad ortopédica, con una deformidad terrible, un marcado enanismo y un acortamiento de la vida. Estamos hablando de una entidad extremadamente grave. Este es nuestro primer caso, es Olivia, una niña de 18 meses que acude a nosotros para una segunda opinión porque se le ha diagnosticado una escoliosis de inicio temprano con un ángulo de Cobb de 24 grados, aproximadamente entre T7 y T12. Perdonad que la radiografía esté un poco borrosa, pero ya os podéis imaginar que con la edad se movía un poco la paciente. ¿Debemos de preocuparnos con esta deformidad? Bueno, pues tenemos varias cosas que tener en la cabeza, y esto nos llevaría pues a la primera pregunta. ¿Qué riesgo tiene esta curva de progresar? Y nuestra primera pregunta la podríamos plantear como: ¿qué curvas tienen menor riesgo de progresión? Primero, las curvas que desarrollan curvas secundarias. Segundo, las curvas que se detectan por debajo de los 12 meses. Tercero, las curvas dobles o lumbares. Y cuarto, las curvas cortas o con mucha rotación. Así que si queréis votar, y ahora vemos un poco qué es lo que nos ha dado, qué resultado nos ha dado la votación. Vale. Bueno, pues estoy viendo aquí los resultados, y realmente las curvas que tienen menor riesgo de progresión son las curvas que se detectan por debajo de los 12 meses. Sorprendentemente, cuando detectamos una curva por debajo de los 12 meses, debemos de ser optimistas, porque son de las pocas curvas que realmente podemos tener hasta la posibilidad de corregirlas completamente. Sin embargo, las curvas que aparecen por encima de los 12 meses suelen tener un peor pronóstico. Por tanto, en el caso de Olivia tenemos una curva con un riesgo de progresión, es una curva peligrosa en ese sentido, y esto nos va a llevar pues a la siguiente pregunta. Y la segunda pregunta: ¿qué afirmación de la siguiente es falsa con respecto a la escoliosis de inicio temprano? En una escoliosis de inicio temprano debemos descartar la existencia de otras patologías no ortopédicas. La segunda opción: en una escoliosis de inicio temprano debemos incluir una resonancia magnética entre las pruebas de estudio. La tercera opción: la presencia de una costilla en fase 1 indica un bajo riesgo de progresión. Y por último, la presencia de una diferencia en el ángulo costovertebral por encima de 20 grados indica un bajo riesgo de progresión. Son 4 conceptos relacionados con la escoliosis de inicio temprano. Vamos a proceder a la votación y vemos los resultados. Estamos hablando de qué afirmación es falsa. Vale, pues efectivamente, mayoritariamente, más de la mitad han contestado correctamente, y lo podemos ver en este algoritmo que primero hay que descartar hallazgos no ortopédicos en todos estos pacientes mediante la historia clínica, la exploración física, la radiografía, y por otro lado también tenemos que descartar que haya patología a nivel del eje raquídeo-medular. La resonancia magnética es obligatoria, absolutamente obligatoria. Yo suelo esperar por encima de los 2 años. Creo que no existe apenas indicación dentro de nuestra especialidad para hacer una resonancia magnética por debajo de los 2 años, y hay suficiente literatura como para intentar evitar una resonancia magnética por debajo de esa edad. TAC no suelo pedir, salvo que sea una escoliosis congénita tributaria de tratamiento quirúrgico por el alto riesgo de radiación, que también debemos de evitarlo en estas edades. Con lo cual, en el caso de Olivia, una vez descartada
la patología a nivel del neuroeje y una vez descartadas otras patologías no ortopédicas, podemos decir que se trata de una escoliosis de inicio temprano idiopática. Y es importante señalar si es idiopática, si es sindrómica o si es neuromuscular, por lo que ya comentó el doctor Ramírez de la heterogeneidad de esta entidad. Tenemos ya entonces puesto que es idiopática y qué riesgo de progresión tenemos. Ya sabemos que es una curva peligrosa por la posibilidad que tiene efectivamente de progresar, pero ¿qué riesgo real tenemos de progresión? Pues tenemos dos parámetros que vamos a mirar en la radiografía de Olivia. Vamos a mirar si existe una costilla en fase 1 que no está solapada la costilla apical sobre la vértebra apical o una costilla en fase 2 en la cual la costilla de la convexidad a nivel de la vértebra apical está solapada por encima de la vértebra. Aquí tenemos a la izquierda tenemos una costilla en fase 1 y a la derecha una costilla en fase 2. El segundo parámetro es la diferencia en el ángulo costovertebral, como bien habéis puntuado o votado la mayoría. Si tenemos una diferencia en el ángulo costovertebral por encima de 20 grados, debemos de pensar que hay un alto riesgo de progresión. Aquí tenemos en la imagen del centro, en la parte alta, cómo medimos el ángulo costovertebral y en la parte de abajo a la derecha tenemos una diferencia por encima de 20 grados y a la izquierda una diferencia por debajo de 20 grados. Por tanto, la contestación a la pregunta 2 sería que efectivamente la presencia de una diferencia en el ángulo costovertebral por encima de 20 grados indica un alto riesgo de progresión. En el caso de Olivia, bueno, pues tenemos en el caso de Olivia que no hay una diferencia por encima de 20 grados, con lo cual, bueno, en ese sentido podríamos estar relativamente tranquilos, pero sin embargo la costilla apical está en fase 2 y eso ya debe de alertarnos. El siguiente paso sería, ¿y cómo la vamos a tratar? ¿Cuál sería nuestra primera opción terapéutica en una escoliosis de inicio temprano, menos de 50 grados, en una paciente de 2 años? Bueno, pues tendríamos primera opción, podríamos tener unos tallos de crecimiento magnéticos. Como segunda opción, podríamos tener un corsé de yeso bajo tracción y sedación. Tercera opción, podríamos tener una técnica de Sheila o cuarta opción, podríamos tener una fusión raquídea posterior. Pues podemos votar, vemos qué opciones son las más votadas. Esperamos un poco. Aquí tenemos y efectivamente, mayoritariamente, más de un 75% elige como primera opción un corsé de yeso bajo tracción y sedación. Y si miramos un algoritmo terapéutico, efectivamente, la primera opción en un paciente que tiene cualquiera de estas tres indicaciones, un COP de más de 25 grados, una diferencia en el ángulo costovertebral de más de 20 grados o una costilla en fase 2, nuestra primera opción debe de ser un corsé de yeso. ¿Qué podemos decir de los corsés de yeso? Pues primero se cambian cada 3-4 meses dependiendo de la edad del paciente. Inicialmente se describieron para curvas idiopáticas, pero luego haremos un pequeño comentario sobre este tema. Indicación para cuando tenemos una curva con una progresión constatada por encima de 25 grados y, en mi opinión, por debajo de los 6-8 años como mucho. Los efectos nocivos de las anestesias repetidas lo sabemos a nivel del sistema nervioso central y también la disfunción psicológica que ya ha mencionado el doctor Ramírez. Esta diapositiva, que no recuerdo realmente a quién se la vi, pero me gusta mucho y yo coincido totalmente con lo que ha comentado antes el doctor Marrero. Hay que intentar diferir la cirugía por encima de los 5, 6 años como mucho. Sabemos que una vez que abrimos esa caja de Pandora puede suceder cualquier cosa y entramos en una espiral de violencia siempre que podamos demorar el tratamiento quirúrgico de una escoliosis de inicio temprano, debemos de intentar hacerlo. Y este es el principal objetivo de los corsés de yeso. Esta es una mesa de Riser, que es la que utilizamos habitualmente para colocar los corsés de yeso. No es fácil encontrar una mesa de Riser hoy en día entre las casas comerciales. No hay muchas que la fabriquen, con lo cual la mayoría de las veces son mesas de los años 60, de los años 70, que se intentan rehabilitar. Esta es la que nosotros empezamos a utilizar, que era una mesa antigua que la conseguimos recuperar del almacén. Este es uno de nuestros pacientes, le estamos colocándolo en la posición, nosotros le ponemos ese rodillo de silicona para flexionar las rodillas y que
evitamos la hiperextensión de la cadera. Ahí tenemos el barbuquejo colocado a nivel de la cabeza. Siempre utilizamos intubación con relajante muscular. Ahí tenemos las cinchas marcando las crestas ilíacas y esa es la posición en la que colocamos el algodón, colocamos el yeso. Estos son uno de los primeros porque solamente estábamos utilizando yeso de París. Esta imagen creo que es la más importante de toda la presentación. Vemos cómo se está haciendo una maniobra de rotación. No estamos comprimiendo, sino que estamos derrotando el tórax, que es realmente el concepto básico de los corsés rotatorios de Meta. Ahí tenemos cómo queda, se le hace la ventana, en este caso en esta época hacíamos solo ventana abdominal fundamentalmente. Después ya es otra paciente, un par de años después o 3 años después. Aquí ya empezamos a introducir el material, la fibra de poliéster. Pesan menos, son más fáciles de manipular. Las ventanas las empezamos a modificar a nivel torácico y abdominal. Este es como queda el corsé, se ve la asimetría a nivel de lo que son las presiones sobre la caja torácica para poder conseguir ese efecto de rotación. Y este es uno hecho creo que la semana pasada. Este es Pablo, que le pusimos la semana pasada, un niño sindrómico muy, muy pequeñito. No utilizamos, esta es una variante de la mesa de Riser, lo tenemos suspendido en el aire, pero que al ser tan pequeñito utilizamos una técnica un poquito diferente. Aquí voy a pasar muy rápido, aquí tenemos colocando, bueno, pues el algodonado que ponemos, en este caso unos cuantos pañales que le metemos por debajo para que haga un poco de volumen y después pueda tener espacio para respirar. Aquí estamos poniendo el material, ya estamos utilizando sistemáticamente material waterproof para que el niño pueda bañarse, pueda asearse. Aquí tenemos otra serie, vamos a pasarla rápido, estamos poniendo la fibra de poliéster. Aquí tenemos haciendo la ventana, ya hemos moldeado la de rotación, estamos haciendo la ventana en función del patrón de curva. Aquí estamos abriendo la ventana con la sierra y finalmente en esta secuencia lo que estamos haciendo es el recorte a nivel de lo que es los muslos para que pueda flexionar las rodillas y no tenga problemas, para que pueda flexionar la cadera y no tenga problemas. Esta secuencia es haciendo las axilas, los cortes para las axilas. Aquí tenemos el corte para la barbilla para que no le moleste, también el corte para la otra axila. Son una serie de secuencias que, bueno, vamos a pasarla rápida. Aquí estamos abriendo ya la ventana. Aquí empezamos a colocar la última vuelta. Ya hemos hecho todo el moldeado, ya hemos hecho todo lo que es la maniobra de rotatoria. Aquí tenemos la última ventana que le abrimos sobre la última vuelta de yeso y finalmente esto es como queda el corsé tanto en el plano coronal como en el plano sagital. Pasamos, utilizamos, como hemos dicho, material waterproof, que la verdad es que les ha cambiado. Ya no les recomiendo a los padres utilizar el yeso de París porque realmente es que las condiciones, la calidad de vida mejora mucho. Total, para ser más concreto, a Olivia le pusimos un primer ciclo de 2 corsés de yeso, conseguimos una buena corrección, pero aquí abajo no me gustaba el efecto que estábamos consiguiendo. Es verdad que la curva se había mejorado sustancialmente, pero había algo que me tenía ahí un poquito preocupado, el desarrollo, la aparición de esta curva a nivel toracolumbar. Efectivamente, después de 6 meses sin estar con corsé de yeso, empezó a desarrollar una curva lumbar y volvimos a ponerle le volvimos a poner 3 ciclos de corsé de yeso. Y con 48 meses, acordaros que empezamos con 18, estamos ya en los 4 años y conseguimos que ahora mismo Olivia está sin nada, no utiliza corsé de termoplástico, no está con corsé de yeso y estamos vigilando esta pequeña curva residual que tiene de 14 grados, pero me gusta que no tiene ya componente apenas de rotación a nivel de la columna lumbar. Sigue teniendo un pequeño componente de rotación a nivel de la columna torácica, pero la columna lumbar, que es donde apareció esa curva secundaria, de momento está controlada. Yo considero esto que es un éxito, absolutamente. Otro caso, este es el caso de Juan. Esta medición no es mía, porque aunque ahí pone 47 grados, yo creo que tiene bastante más porque cogeríamos otros niveles. Juan tenía 3 años cuando nos llegó por primera vez, una escoliosis de inicio temprano.
idiopática, le colocamos un corsé, conseguimos una buena corrección. La primera corrección, la corrección que se consigue con el primer corsé es muy sugestiva de qué evolución va a haber. Si consigues una buena corrección con un primer corsé de más del 50%, puedes tener unas buenas expectativas. A los 6+4 teníamos una curva muy bien controladita de 5 grados, aunque yo creo que tiene un poquito más. Y llegamos a los 12+2, en donde tiene una curva de 27 grados, que cuando llegue el brote puberal o la adolescencia aumenta, pues sí, tendremos que hacer una fusión raquídea a lo mejor, pero empezar con 3 años y llegar hasta los 13 años sin tener que haber intervenido quirúrgicamente, yo considero eso un éxito absoluto. Pero el problema es que no todas son idiopáticas. Las idiopáticas responden muy bien, como es el caso de Olivia, pero no vemos solo idiopáticas, vemos congénitas, vemos neuromusculares, vemos sindrómicas y estas dan mucho más problema que las idiopáticas. Esta es una frase de Suken Sa que me gusta muchísimo porque, aunque inicialmente se empezaron con las idiopáticas, a día de hoy creo que el abanico de etiologías se ha ampliado muchísimo y en cualquier escoliosis congénita que tengamos, en cualquier escoliosis, perdón, de inicio temprano que tengamos, independientemente de la etiología, debemos de plantearnos una primera intento con corsé de yeso. Este es Jaime, un niño con una escoliosis inicio temprano de origen neuromuscular, 5+7. Los padres no quieren oír hablar de cirugía, se ha intervenido en múltiples ocasiones por otras patologías ortopédicas y no quieren oír hablar de cirugía, con lo cual, bueno, pues le decimos que podemos intentar aguantarlo un poco, intentar meterlo en los 7 años, ahí lo tenemos con 7, está más o menos controlado. Si echamos un vistazo, aquí tenemos un vídeo de Jaime, vemos, bueno, pues que se va manejando, tiene sus dificultades, pero más o menos conseguimos que la curva esté controlada. A los 7+10 ya tenemos esta situación. Bueno, ya estamos muy cerca de los 8 años y creo que es una buena edad para plantear un primer intento de tratamiento quirúrgico, probablemente con unos tallos de crecimiento que consigamos meterlo en los 10-11 años, y si sobre los 11-12 años tenemos que hacer una fusión raquídea definitiva, bueno, pues podemos plantearla ya sin las connotaciones que tiene un niño tan pequeño de cuando se le diagnosticó. Tenemos también casos de sindrómica. Daniela es una niña que en el momento de esta radiografía tenía 7+9. No he conseguido rescatar las radiografías previas, empezamos con 2+8 y fuimos colocándoles corsé de yeso hasta llegar a los 9 aproximadamente. Este es un corsé que se le puso a los 6, este es otro corsé que se le puso a los 7. Fuimos ganando tiempo. La curva siempre una curva peleona, no era una curva fácil, nunca conseguimos una reducción sustancial de la curva, pero íbamos ganando tiempo y finalmente llegamos a los 9+7, le pusimos unos tallos de crecimiento, acordaros de dónde partíamos, de la curva de dónde partíamos, conseguimos una corrección bastante razonable, tiene ya 9+7, si consigo sacarle 3 añitos de tallos de crecimiento, bueno, pues ya estaré en los 12 años y me puedo plantear una fusión raquídea definitiva sin toda la parafernalia de tener que haber pasado por muchísimos años de tallo de crecimiento con las complicaciones. Creo que es un buen resultado, creo que sí. En el caso de Isabel, otra niña sindrómica, 3+1, una curva que va aumentando sustancialmente, tenía una cardiopatía operada. A los 5+3 la tenemos la curva más o menos controlada, conseguimos llegar hasta los 7+8. Yo con esto ya sé que tengo la batalla ganada, porque si he conseguido llegar hasta los 8 años, ya puedo empezar con unos tallos de crecimiento y llegar hasta la pubertad. Sin embargo, esta niña desapareció, se fueron de viaje a otro país, no volvieron hasta pasados 3 o 4 años. La niña no había estado usando el corsé, una niña complicada, y llegó con esta situación. Dentro de lo que cabe, aunque hayamos ganado tiempo, se le hizo una fusión raquídea posterior, muy mejorable la parte proximal, creo que la parte distal conseguimos y un perfil sagital razonable, pero es verdad que teníamos que haber subido un poco más y ahora mismo está clínicamente mejor, pero evidentemente el equilibrio de hombros no me dejó satisfecho. Pero recordar lo mismo, en recordar de dónde empezamos con una niña de 3+9 con esa curva y a día de hoy tenemos una única cirugía y hemos conseguido que esta niña llegara hasta esa edad. Finalmente, las congénitas también tienen su indicación de corsé de yeso. Esta es una niña con una
una escoliosis congénita de tipo mixto, aquí abajo alguna hemivértebra potencialmente escoliogénica, le ponemos su corsé de yeso, conseguimos que la curva esté razonablemente controlada y podemos demorar la cirugía hasta el momento en el que veamos pues, que esta curva a lo mejor empieza a progresar de manera sustancial, pero de momento hemos conseguido retrasar la cirugía todo lo posible. Finalmente, el caso de Marcos, 3+8, un niño con esta curva muy severa, nos llegaron los padres muy reacios a operarlo, muy reticentes a operarlo, conseguimos convencerlo de que por lo menos ponerle una tracción con halo, lo tuvimos un mes con tracción con halo, posteriormente le pusimos una serie de corsés de yeso y hemos llegado pues hasta los 5+1, creo que ahora anda cerca de los 6 y ya se va a plantear unos tallos de crecimiento. ¿Complicaciones? Pues complicaciones básicamente podemos llevar aproximadamente unos 350, 400 corsés de yeso en los últimos 15 años y realmente las complicaciones hemos tenido que quitar uno una única vez porque el paciente estaba muy acatarrado y no lo toleraba, pero las complicaciones son cutáneas, no hay otro tipo de complicaciones. Como mensaje para llevar a casa, la escoliosis de inicio temprano progresiva es potencialmente letal. La escoliosis de inicio temprano idiopática es la que mejor responde a los corsés de yeso. Los corsés de yeso de rotatorios no parece que aumenten la deformidad de la caja torácica, por mucho que hagamos esas maniobras de rotación, no parece que deforman el tórax. Particularmente en los pacientes más jóvenes no sindrómicos pueden llevar a la curación cuando son niños muy pequeños, lo que hablábamos de escoliosis por debajo de los 12 meses, y los corsés de yeso juegan un papel muy importante en los niños más mayores a la hora de demorar una posible intervención quirúrgica. No es un tratamiento curativo, salvo en casos muy excepcionales, pero sí es un tratamiento muy útil para retrasar la cirugía. Y eso es todo. Creo que con eso terminamos. Muchas gracias, doctor. Dos preguntitas. Uno, doctor, ¿hasta qué edad más o menos usted pone yeso? Pues esa es una muy buena pregunta, Aritz, y creo que lo determina la psicología del niño. A partir de los 6, 7 años empieza a darse un fenómeno psicológico en los niños que ya empiezan a cuestionarse por qué algo les pasa a ellos. Un niño pues, de 3, 4 años no se pregunta por qué tengo que llevar el corsé, lo llevo y se acabó. Pero el niño con 7 años ya empieza a preguntarse por qué tengo yo que llevar esto. Y a partir de esa edad no me gusta usar corsé. Algunos padres nos los piden, pero 7 años de crecimiento empiezan a reducir. Si lo aguantas hasta los 6, 6,5, 7, ya te puedes plantear unos tallos de crecimiento. Okay. Quisiera saber de los panelistas quiénes usan material hidrófobo para colocar estos yesos. Yo soy muy fan de poner yesos. De hecho, yo rara vez los pongo bajo anestesia. No tengo chance para ponerlos bajo anestesia. Yo los pongo sin anestesia y tengo un método que a mí me ha funcionado. Siento que me retrasa, le da chance a los pacientes a llegar a una cirugía de fijación en edad más prolongada, que es la idea de los yesos. Por lo tanto no veo que funcionen mal. Pero la verdad es que nunca me había planteado la idea de ponerlo con material hidrófobo y quisiera saber de ustedes quiénes sí lo colocan con material hidrófobo. Hay un estudio del del Spine Study Group, que está comparando el material hidrófobo con material convencional. Y vamos, todavía no están los resultados. No sé si hay alguien más que lo use. Yo no lo uso porque realmente no sé cómo usted coloca, doctor, cuando uno recorta a nivel axilar, ¿no es cierto?, le da forma al coser. En esa fibra de vidrio da mucha filo cortante. Y en los chicos, por ejemplo, en extremidades ha pasado de que han llegado a complicarse, se han cortado inclusive. Obviamente hay que cubrirles con guantes, se usa la malla debajo y todo eso, pero a mí me da mucho temor. En Canadá, por ejemplo, ellos colocaban hasta en yesos pelvipéricos a los chiquitos, pero con una serie de acolchonamientos, en fin. Yo coloco el vendaje de París, Aris, yo le cedo, igual que el doctor, y realmente excelentes resultados. Yo comparto con usted, doctor David, que son excelentes resultados.
Pero lo que a mí me ha llamado la atención de su yeso, si puedo preguntarle, es esta ventana en 8 que usted deja en el tórax y en el abdomen, porque la técnica FEDER del protocolo META indica que es la ventana lateral, contralateral a la convexidad de la escoliosis, justamente para que no haya ninguna barrera y la escoliosis se centre al medio. Pero usted hace una ventana anterior en 8, y entonces sí me gustaría un conversatorio acerca de esto. Es cierto que que la técnica de Meta, como comenta, describe una ventana anterior y una ventana posterior que hagan un poco como de efecto vacío para que pueda rotar el tórax. Nosotros hacemos, por un lado, la maniobra de rotatoria, que sí es la descrita por Meta, pero las ventanas las hacemos un poco más siguiendo la filosofía de los corsés en flexión, extensión, más el tipo francés, la filosofía de los 3 puntos de apoyo del método francés. Inicialmente hacíamos las ventanas de Meta, pero no terminaba yo de conseguir tener esa sensación que el niño respirara bien y estuviera cómodo. Lo notaba muy incómodo. Si se fija, lo primero que poníamos, hacíamos ventanas solamente abdominales, hacíamos la ventana posterior, pero no tenía yo buena sensación. Y al final, a través de algunas experiencias con Charlie Johnston en el Texas Scottish Rite, con Michael Becker en Boston, vimos algunas pequeñas pinceladas que podíamos modificar e introducimos ese concepto, ¿no? de la ventana abdominal y torácica un poco asimétrica para derrotar el tórax. Pero es cierto que no seguimos exactamente las ventanas como exactamente no seguimos las ventanas que describe Meta originariamente. Ha sido más una cuestión de evolución mía personal, no es siguiendo exactamente las indicaciones de Meta. Doctor, dicen, ¿cuál es la tasa de cirugías en pacientes con escoliosis idiopática de aparición temprano tratados con corset? Bueno, pues esa es una muy buena pregunta. Depende de la etiología, básicamente, y depende de la edad. Lo que sí está claro es que el porcentaje de corrección que se consigue con el primer corsé sí está claramente relacionado con la posibilidad de que consigas controlar la curva. Si no consigues un porcentaje de corrección relativamente alto, por encima de un 50% de corrección, las probabilidades de que esa escoliosis siga progresando son altas. Sí es importante, y yo siempre se lo digo a los padres, los corsés de yeso no son un tratamiento curativo, no lo son. Solamente curativo en niños muy pequeños y con curvas muy flexibles. Lo demás es intentar llegar a una edad en que la cirugía se pueda hacer con una tasa razonablemente tolerable de complicaciones. Que consigues llevarlo hasta la pubertad y hasta los de adolescencia y le haces una fusión raquídea posterior únicamente, vamos, creo que es para tirar cohetes. ¿Que tienes que llegar hasta tallos de crecimiento en medio? Oye, pues bien, y ocasionalmente hay pacientes que la curva sigue progresando. Bueno, todos sabemos la fuerza que genera una escoliosis congénita, por ejemplo. Hay pacientes con escoliosis congénita que el corsé es inviable. No hay manera de controlar la curva. Doctor, y una pregunta. Explican que la pregunta tiene que ver con escoliosis idiopática. Con escoliosis idiopáticas. Con escoliosis idiopáticas, creo que el planteamiento es, si tú consigues controlar la curva siempre manteniéndola por debajo de 50 grados, yo sigo aguantando hasta todo lo que puedo. Es verdad que cuando la consigo reducir por debajo de 20 grados, les dejo sin nada, las vigilo. Si consigo que aguante por debajo de 20 grados, nada, eso es relativamente poco probable. Si consigo que esté entre 20 y 40, entre 20 y 30, 35 grados, algunas veces les planteo utilizar un corsé de termoplástico, de quitar y poner,
Pero si otra vez la curva vuelve a estar por encima de los 40, otra vez les digo corsés de yeso. Y voy jugando con eso. David, tengo una pregunta. ¿Se lo cambia cada cuánto? Amigo, qué buena pregunta. Pues mira, yo por motivos de comodidad y de estrategia se los cambio a todos cada 3 meses. Sobre todo porque hago una mañana y pongo 5. Si tengo ahora que poner, y además supone un pequeño trastorno porque tienes que meter la mesa de riser, tienes que sacarla. Entonces, yo habitualmente los aglutino todos en 1 o 2 mañanas y cada 3 meses. De esa manera los tengo a todos más o menos en el mismo ciclo. Si lo cambio cada 4, ya empieza uno a ir en un sitio, otro en otro, y además es bueno muchas veces que coincidan los padres primerizos con padres que ya llevan mucho tiempo, porque se quedan más tranquilos los padres novatos. Doctor, una pregunta. ¿Usted, los criterios para decir que el yeso fue efectivo, es igual para escoliosis congénita? No, en absoluto. En escoliosis congénita lo único que quiero es que el paciente esté razonablemente equilibrado, que incluso aunque la curva me progrese, porque puede progresar incluso con el corsé, que esté bien controlado en el plano coronal y en el plano sagital, que esté equilibrado. Mientras esté equilibrado lo voy intentando demorar. Si veo que la curva progresa mucho y que empieza a tener una cierta traslación lateral, entonces cuando ya normalmente les planteo el tratamiento quirúrgico. Doctor, preguntan, ¿cuándo considera el uso de tracción a lo gravedad o a lo femoral y si es usado en pacientes que le pone yeso meta? Buena pregunta. He utilizado la tracción con halo. Me gusta muchísimo la tracción con halo. Eso de entrada, creo que es una herramienta súper útil. Pero no me gusta utilizarla en niños muy pequeños, que suelen ser los niños candidatos a corsé de yeso. Y lo he utilizado solamente en 2 casos de corsé de yeso. En uno fue este Marcos, que ya vino con una curva muy pasada. Y creo recordar que el otro fue, me parece que fue un mielomeningocele. Creo recordar que fue un mielomeningocele. Y la tracción con halogravedad intento usarla cuando son curvas ya lo suficientemente severas como para que con una tracción intraoperatoria para ponerle un corsé sé que no voy a conseguir mucha corrección. Si está muy rígida me lo consideraría, como el caso de Marcos. Y por supuesto, si tiene una graduación, pues, si te entra un paciente que tiene una curva de 70 grados, a lo mejor con 4 o 5 años, pues te puedes plantear la tracción con halo. Creo que la tracción con halo es una herramienta muy útil y la indico con bastante facilidad. David, una pregunta que fue el que te hice la pregunta de la tracción halo. ¿Cuánto tiempo lo pones en tracción antes de procurar hacerle el tratamiento con yeso? Normalmente unas 4 semanas. Okay. Yo creo que a partir durante las 2 primeras semanas muchas veces va ganando. A partir de la segunda semana creo que ahí se produce la viscoelasticidad y cierto aflojamiento y consigues también un poco más. Pero a partir de la 4ª semana hay gente que los tiene 1 mes y medio, 2 meses, pero yo normalmente unas 4 semanas es lo que lo suelo tener. Y una vez que tú ya ves que pasa una semana y no hay ningún tipo de mejoría, ya has agotado la posibilidad de la tracción con halo. Acá en Panamá, bueno, en mi hospital, yo he puesto algunos yesos meta bajo anestesia. El problema que teníamos es que no teníamos mesa, ¿no? Es que es Y dificilísimo es difícil encontrarla. conseguir la mesa y entonces un día conversé con Matthew Halansky, que él tuvo en Madrid en un congreso con Julio, y él me dice, pero tú tienes aparatos de tracción que ya ni se usan. Bueno, deben estar en el depósito. Y él con eso armó una mesa para montarla encima de la otra y así es que los he puesto. Nosotros hemos llegado a poner un corsé de yeso en un niño muy pequeño, lo llegamos a poner con un pelvistato. Y uno con la tracción craneal, otro con la tracción de miembros inferiores,
Pero es verdad que conseguir una mesa de riser no es fácil hoy en día. Cuesta trabajo encontrarlas. Así que con todos esos aparatos, tubos de tracción, marco balcánico, con eso armo mi mesa y le enseño a Es los que, residentes cómo armarla. es que la Y yo imaginación de también un tengo que, cirujano. y yo también quería decirles que hago con la mesa de tracción de extremidades y luego pongo la mesa de cadera encima y ahí armo la mesa, porque Sí, de otro caso no tenemos la mesa adecuada pero tenemos que la, idearnos porque el método vale. la imaginación de los cirujanos ortopedas es ilimitada. Porque hay mucha invención antes de, cuando no tienes con qué, empieza la mente a trabajar, ¿no? Empiezas a pensar cómo resolverlo. Exacto. Sí, Muy bueno. nosotros acá tampoco tenemos la mesa de riser y como decimos en mi pueblo, cuando no hay perros con gatos se va al monte. Entonces, lo que hicimos fue desmantelar una cuna metálica y quedar con el marco y con estoquineta hacíamos Wow. los soportes y al ser, al ser metálica podíamos poner las poleas para ponerlo en tracción y así es como lo hemos hecho, pero también es cierto que lo hemos hecho con la mesa para poner yesos pelvipédicos y Sí. sí. Ha sido la tropicalización de la técnica, como decimos acá. Por ahí debo tener una foto de la mesa, por ahí se las mando para que armarlo fue una cosa, hay que planificarlo, ¿no? Pero después hice un croquis y los residentes ahora la arman cada vez que van y ya saben, ¿no? Pero al principio yo tenía que armarla toda, ¿no? Eso no es tan Después te da fácil. satisfacción cuando la usas. Claro que sí, ¿no? Porque aprovecha, me acuerdo que estuve conversando con Peter Storm de allá de Cincinnati y él me dice, Peter, pero ¿cuánto cuesta la mesa? Y bueno, son $30,000, no me la van a comprar. Así que no me la van a comprar. Además, el volumen probablemente de casos en nuestro país no es tan grande, tampoco como ustedes que tienen una población 4 veces más la que nosotros tenemos solamente en una ciudad, imagínate. Sí. Somos una población más pequeña, ¿no? Ok, perfecto.